creo solo estar, yo tus pasos siempre veo, que conmigo van, y en tus brazos yo estoy, nuevas fuerzas tú me das, porque solo tu amor me alienta a seguir. Muy buenas noches, hermanos. La paz de Dios reina en su corazón. Amén. ¿Usted cree que hay esperanza en Dios, hermano? Por eso es que nos acercamos, ¿verdad? La pregunta sería, ¿cómo nos acercamos a Él? Porque en Él hay esperanza. Sin embargo, hoy vamos a ver, de acuerdo a la palabra de Dios, qué es lo que Dios pide de su pueblo, qué es lo que anhela Él, que nosotros como pueblo seamos delante de Él, podamos realmente sujetarnos a lo que a Él le agrada. Y bueno, hoy vamos a preguntarle a Dios a través de su palabra. Podemos abrir nuestra Biblia en Zacarías, capítulo 9, verso 16. Dice la palabra del Señor: y lo salvará. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Y lo salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Oremos a Dios. Bendito Rey, sin duda, Señor, cada día que nos acercamos a tu presencia, tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, gracias por hablarnos. Gracias, Dios, porque en ti tenemos victoria, y no porque seamos mejores que los demás, sino que si tú no estuvieras en nosotros, nosotros no pudiésemos avanzar. Te damos toda la gloria y la honra. Gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, por tanta paciencia que tienes para con tu pueblo. Enséñanos en este día, Señor, podamos agradarte y podamos vivir conforme tu voluntad. Hoy, Señor, háblanos a nuestro corazón. Bendito sea tu nombre. Amén. Le damos un saludo también a los hermanos que están en la transmisión. Dios les bendiga mucho. Y bueno, pues vamos a meditar en la palabra el día de hoy, ya que hemos estado hablando en estas semanas, o han estado hablando en el libro de Zacarías, un libro un poco difícil, sí, porque hay muchas cosas que hay que contextualizar y hay que ver de qué Dios está hablando, de qué momentos está hablando Dios a su pueblo. Y sin duda, y es una realidad, hermanos, el tema de hoy es: en Dios hay esperanza. Pero, ¿de qué manera el hombre se acerca al Señor que da esa esperanza? Porque solo en Él hay. Sin embargo, el hombre ha tratado de buscar por muchos medios acercarse a una mejor vida o hacer cosas para Dios, pero realmente, ¿qué es lo que nos dice la palabra acerca de acercarnos a Él como Él quiere? El acercarse a Dios a veces, hermanos, se tergiversa en cuestión de pensar que puedo acercarme a Dios para que Él conceda todas mis peticiones. Y no estoy diciendo de que Dios no tiene atención para con su pueblo, pero ¿de qué manera este pueblo se tiene que acercar a Él? ¿Verdad? ¿Cuándo nos acercamos a Dios pidiéndole perdón? ¿Cuándo nos acercamos a Dios para decirle: Señor, aquí estoy para lo que tú ordenes y mandes? ¿Sí me explico? O sea, que sea al revés, que nosotros nos acerquemos a ese Rey, a ese Dios todopoderoso, para saber cuál es su voluntad, que eso es lo que hacemos en la meditación, ¿no? Realmente. Y entonces, sabiendo cuál es su voluntad, entonces yo obedezco y entonces le glorifico, y entonces, hermanos, Él se encarga de las cosas que nosotros tenemos
como necesidad. Amén. Pero a veces hacemos las cosas al revés. Oramos y hasta ayunamos por alguna situación en la cual estoy pasando. Sin embargo, hoy vamos a ver de qué manera se acercaron aquellos hombres que tenían ese temor de Dios y que hoy en día está plasmado en la palabra para enseñarnos a nosotros cómo tenemos que acercarnos. Amén. En el tiempo en que Israel estaba cautivo, hermanos, en Babilonia, dice el Señor en su palabra que ellos le buscaban solo para su propio beneficio, a pesar de la situación en la que estaban. Ya estaban cautivos, ya estaban en ese lugar y aún Dios les había prometido hacerles un santuario, hacerles Él un santuario allá también, si ellos le buscaban, pero dice que oraban y ayunaban para su propio bien, para su propio beneficio. Hay 4 cosas que en ese tiempo, hablando del contexto, que ellos oraban y ayunaban. 4 cosas que quiero mencionar y que no voy a ahondar, solamente voy a mencionar, y para los que están escribiendo puedan tomar esta nota y ustedes verlo ya con calma. Vamos a Zacarías capítulo 7. Mire, dice la palabra de Dios: aconteció en el año cuarto del rey Darío, vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu. Verso 2: cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem-Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová. ¿A qué habían mandado estos hombres? A implorar el favor de Dios. ¿Sobre qué asunto? Sobre un asunto en el cual ellos estaban pasando en esa tierra, cautivos. Dice el verso 3: y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo, mire lo que dicen ellos: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. O sea, esto ya lo habían hecho de mucho tiempo atrás. ¿Qué habían hecho? Habían ayunado y habían orado y habían llorado y se habían lamentado de la situación en la que ellos estaban viviendo. ¿Ok? Había una situación grave en la que ellos estaban, pero lo que ellos necesitaban era de que Dios los salvara, de que Dios los liberara, de que Dios los tuviera en otra condición. Ellos no se acordaban del pecado, o sí, pero no. Sin embargo, ellos claman a Dios y ellos dicen, vayan ustedes que están más cerca del Señor y díganle que, oiga, que estamos pasando una situación difícil. Esta era una parte de la cual, bueno, son 4 que quiero mencionar y solamente como les digo, mire, en el mes quinto ellos oraban y ayunaban porque había venido la destrucción a Jerusalén. Eso lo podemos ver en Jeremías 51, del 12 al 14. Solamente le voy a dar los textos, no los vamos a leer. Jeremías 51, del 12 al 14. En el mes séptimo, también ellos ayunaban y oraban y recordaban el asesinato de Gedalías que sucedió en ese tiempo. Y esto está en Jeremías 41, del 1 al 2. Amén. También ayunaban y oraban el 4.º mes, cuando el muro fue destruido y los guerreros salieron huyendo. Esto está en Jeremías 52, del 6 al 12. Y el último evento en el cual ellos oraban y ayunaban era el 10.º mes, en el cual ellos empezaba ese comienzo del ataque a Jerusalén. Y eso lo vemos en Jeremías 52, verso 4. Amén.
4 eventos que marca la palabra históricamente, en el cual ellos se postraban delante de Dios, oraban, ayunaban y decían: Dios, recordamos todo eso que nos sucedió. Pero ¿qué no recordaban? Ellos recordaban los sucesos difíciles que estaban pasando, que habían pasado. Ellos recordaban cómo Dios había permitido fueran llevados a Babilonia, estuvieran 70 años, y ahora que estaban reconstruyendo el templo, había también situaciones difíciles, que vamos a ver ahorita también en Nehemías. Cómo es que se acerca y cómo tiene esa carga este varón, y cómo ve las cosas muy diferentes a otros que de alguna manera tendrían o dirían: Dios nos tiene que ayudar. Dios, si estuviera Dios con nosotros, estuviéramos diferentes. Pero, hermanos, el asunto es que ellos no recordaban o no podían entender la situación en la cual ellos estaban y por qué Dios los había llevado. Y por un momento a lo mejor podían decir: sí, pues hemos pecado, ¿no? Pero eso era lo que ellos tenían que arraigar en su corazón y saber cómo habían desobedecido a Dios y cómo Dios iba a restaurar. Porque al fin de cuentas era Dios el que iba a hacer esta obra. Amén. Pero, ¿qué les dice el Señor en relación a esa situación? Ya vimos que entonces ellos mandan, claman, oran, ayunan y dicen: Señor, ¿seguiremos orando? ¿Seguiremos ayunando por esta situación? Y mire lo que les contesta el Señor, capítulo 7 de Zacarías, verso 4. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, esta es la respuesta de Dios: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años. Luego dice una pregunta: ¿habéis ayunado para mí? Dios pregunta. Todo el tiempo que ustedes han estado lamentándose en la situación en que han vivido, ¿han ayunado para mí? Dice el Señor. Dice el verso 6: y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? O sea, para su propio bien, dice el Señor. Dice el verso 7: ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y el Cefela estaban también habitados? O sea, ¿Dios no había hablado? ¿Dios no había advertido? Ahora estaban pasando una consecuencia de su pecado. Y esto Dios no podía dejarlo de lado. Ahora, Dios no es como el hombre que dice: qué bueno, que él se lo merece. Ahora que se muera, que se acabe. No, hermano. Yo creo que, Él es el único que puede tener misericordia. Como una vez preguntó David, ¿no? Dios le dice: ¿cómo quieres que te castigue? ¿Que te castigue el hombre o que te castigue Jehová? Y entonces él decide que sea Dios, porque el hombre no tiene misericordia. Y entonces este Dios que está viendo esta situación desea que el hombre pueda analizar su vida y pueda ver por qué está en esa situación y simplemente se arrepienta de su pecado, se confronte con su vida y pueda decir: Señor, he pecado y no tendría perdón, pero si tú tienes misericordia, pues aquí estoy. ¿No? ¿Así nos acercamos a Dios, hermano? ¿O simplemente también nosotros le pedimos solamente lo que necesitamos? ¿Cuál es entonces la oración y el ayuno que Él pide? Mire, verso 7, capítulo 7, verso 8.
Bueno, ya habíamos leído el 8. ¿No son estas palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Dice el verso 8. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad, hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en sus corazones contra su hermano. ¿Qué pedía Dios? ¿Qué pedía Dios, hermano? Que cumplieran sus ordenanzas. Esto que ya les había dicho desde Éxodo capítulo 20. Esto que ya les había dicho y que ellos ya sabían. ¿Y qué seguían haciendo? Todo lo contrario. Vivían de esta manera, pero ¿qué hacían para rogarle a Dios? Mire, hasta ayunaban y oraban y clamaban por la situación en la que estaban viviendo. Hoy en día el pueblo de Dios será igual, hermano. En lugar de acercarnos a Dios y decirle: Señor, perdóname porque he fallado, perdóname porque no estoy viviendo una vida recta, perdóname, Señor. Y se lo aseguro, hermano, se lo aseguro, porque dice la palabra que entonces el Señor oirá y actuará. Pero el hombre quiere seguir viviendo de una manera que a él le agrada, pero que Dios le siga sirviendo, pero que Dios esté atento a su clamor, pero que Dios le escuche. Y no es de esa manera, hermano. No porque Dios no lo quiera, sino Él quiere que podamos entender que no es la manera como tenemos que conducirnos. Mire, en Isaías capítulo 58, ya lo había dicho el Señor. Isaías capítulo 58, vamos a leer del verso 3 al 8. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra: ¿por qué dicen, dice el Señor, por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Qué hicieron? Ayunaron, pero Dios no hizo caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio, ¿qué, hermano? Gusto. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunas. Y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dice el Señor. Verso 5: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Pregunta Dios. O sea, pregunto yo, hermanos, aquí hoy en este día: ¿es malo que nosotros ayunemos y aún nos humillemos delante de Dios literalmente o externamente, hermanos? No. Sí, pero si nuestro corazón se humilla, estará en coinonía con las cosas externas. Porque ¿de qué sirve aparentar algo y mi corazón no se ha humillado delante del Señor? ¿De qué serviría? Eso es lo que está diciendo aquí. Ustedes hacen todo esto. Dice después en la segunda parte: llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Y ellos dirían: pues sí. Pero Dios diría: no. Dice el verso 6: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿Qué está diciendo Dios, hermanos? ¿No quiere que ayunen? Sí, pero ¿que hagan qué, hermanos? Porque ellos no lo hacían. No lo hacían.
Dice el verso 7, ¿no es que partas tu pan con el hambriento? Y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Eso es ayunar, diría el Señor. Dice el verso 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Hermano, acabamos de encontrar la solución a nuestros problemas a veces, a las situaciones en las cuales nosotros nos acercamos a Dios y no podemos entender esto. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que no sea algo externo, que no sea una religiosidad solamente, sino que verdaderamente humillemos nuestro corazón y que lo hagamos para el Señor de todo nuestro ser. ¿De qué sirve, hermanos? Digo, y no con esto, no vaya a venir usted el próximo domingo. ¿De qué, entonces, para qué voy a la iglesia? No, hermano. Qué bueno que viene, qué bueno que se esmera, qué bueno que medita la palabra. Pero hoy Dios nos está diciendo, reflexiona en lo que estás haciendo. ¿Realmente esa palabra la vives, la muestras en la escuela, en el trabajo, en la calle, con tus hermanos, con tus vecinos? ¿Lo haces? ¿Muestras mi gloria delante de los hombres? Amén. ¿Qué hizo entonces el pueblo en relación a su palabra, que él envió de muchas maneras? ¿Qué hizo este pueblo? Mire por qué Dios está tan enojado. Vamos a Zacarías otra vez, capítulo 7. Allí en el verso 8, dice que viene palabra una vez más a Zacarías y le va a hablar estas cosas y le va a decir de qué manera entonces el pueblo tiene que vivir y por qué él está tan molesto. Verso 11, 7, verso 11, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon, ¿qué, hermanos? Taparon sus oídos para no oír. Cuando dice que ellos taparon sus oídos para no oír, ¿usted cree que es literal, hermano? ¿Que ellos se taparon sus oídos para no oír? Escuchaban, pero realmente está diciendo, ustedes oyen, pero no hacen. Es vana la palabra que escuchan de los profetas. Y no escucharon, dice el verso 12, y pusieron su corazón como diamante, o sea, duro, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Por qué Dios se enojó, hermanos? Porque Dios se molesta. Hoy Dios no se enojará, hermanos, con nosotros. Tenemos que poner atención porque Dios habla su palabra. No es el que está aquí. Aquí está, usted lo puede leer en su Biblia, ¿no? Ahí dice así. Dios nos habla. Y Él nos dice de qué manera tenemos que actuar, vivir, oír, ver. En nosotros está el poder obedecer y glorificar su nombre. Y entonces Dios se enojó. Porque Dios no escucha las oraciones. No estoy diciendo que a veces Dios no contesta algo que yo quiero o que sabe que necesito. Dios tiene un propósito aún en esas cosas. Lo que estamos tratando de ver hoy, hermanos, es cómo acercarnos a Dios, porque ya vimos que en Él hay esperanza, ¿no? Entonces, ¿de qué manera tengo que acercarme yo a Dios? Porque muchas veces estamos mal en la manera como nos acercamos y solamente queremos acercarnos a Él para buscar nuestro propio beneficio.
y no lo que Él quiere, hermano. Pero si nosotros cambiamos esta estrategia, hermanos, de acercarnos a Él, buscando su voluntad, permitiendo que Él nos hable, sabiendo qué es lo que Él demanda de nosotros, se lo aseguro, hermano, que no vamos a tener que estar buscando que Él nos sane, que Él nos liberte, que Él nos dé de comer, que Él nos dé trabajo. Bueno, cuántas cosas no necesita el hombre. Y no acabaríamos. Pero oramos mal, ayunamos mal, porque no lo hacemos para Él. Lo hacemos para, quiero que Dios me sane, voy a ayunar 40 días. ¿Para qué? Necesito que me sane. Y si no me sana, busco otros 40 días. Y no estoy diciendo que no ore o no ayune, una vez más lo digo. Pero ¿cómo nos acercamos? ¿Es lo que Él quiere? Él quiere que nosotros reconozcamos nuestro pecado. Él quiere que le busquemos. Él quiere que estemos atentos a lo que Él tiene para nosotros. Y entonces lo demás habrá sobrando, hermanos. Porque Él sabe que tenemos necesidad. Así lo dice Mateo capítulo 6, ¿no? ¿Qué hizo entonces Dios en relación a la actitud de este pueblo? ¿Qué hizo Dios? Capítulo 7, verso 13. Y aconteció así como Él clamó y no escucharon, o sea, Dios estuvo hablando y ellos no escucharon. También ellos clamaron, dice el Señor, y yo no escuché. ¿Qué va a hacer Dios? Tampoco va a atender. Dice Jehová de los ejércitos, verso 14, sino que los esparcí como torbellino para todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viese, pues convirtieron en desierto, mire, la tierra deseable. Y hay algo que quiero que veamos aquí, hermanos. Dios está llamando esa tierra deseable, no porque realmente tuviera todos los atributos o todas las características de Egipto o de otras naciones más bendecidas por lo que tenían. ¿Sabe por qué, hermano? Y a lo que se refiere también donde fluye leche y miel. Y es porque los ojos de Dios, hermano, estarían sobre esa tierra. Allí estaría Dios en medio de su pueblo. Pero Él deseaba que su pueblo estuviera atento a lo que Él pedía, a lo que Él les demandaba, a lo que Él quería para que vieran las otras naciones el ejemplo de su pueblo. Hoy en día Dios también nos ha traído a una tierra deseable, hermanos, no porque sea la mejor de las tierras, sino porque Dios tiene sus ojos sobre su pueblo, que le busca, que le adora, que le ama, que se entrega, que obedece. ¿Cuántas cosas, no? ¿Realmente estamos siendo ese pueblo, hermano? Decimos sí, hay esperanza en Él, pero ¿cómo me acerco a Él? ¿De qué manera estoy atendiendo a su voz? Aleluya. ¿Cómo deberíamos entonces acercarnos a Dios? ¿Buscando su voluntad? Mire, le había dicho que iba a poner 2 ejemplos. Y hay 2 ejemplos muy marcados. Aunque estos varones, la verdad, ni siquiera tenían por qué. Digo, ¿por qué? Porque había otros en cierta manera peores o que no habían obedecido. Ellos se ponen en el lugar del pueblo. Así como ¿quién se puso en nuestro lugar, hermanos? Jesús. Él no tenía por qué pagar el precio, ¿eh? Pero si Él no moría por nosotros, nosotros no teníamos esperanza. Y por eso le damos toda la gloria y la honra. Y por eso deberíamos, hermanos, de vivir una vida que a Él le agrada. Porque su vida vale mucho. Su sangre costó mucho, hermanos. No es cualquier cosa.
Mire, vamos a Nehemías, vamos a ver el primer ejemplo. Viendo el contexto de este tiempo en el cual ellos estaban pasando, el regreso de Babilonia, Dios pone esto en el corazón de Nehemías y él empieza a obedecer esa palabra. Dice ahí en el capítulo 1, vamos a leer algunos versos, hermanos. ¿Ya lo tiene? Nehemías capítulo 1, amén. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal. ¿Cómo estaban viviendo ahora en esa cautividad? Dice, están estos que quedaron, dice, quedaron en gran mal. Y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado. O sea, está en ruinas. Ajá. Y sus puertas quemadas a fuego. Y mire la actitud de este varón. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Empieza diciendo así: e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Fíjese la actitud que empieza a mostrar este varón, y dice que empezó a llorar y a ayunar y se dolió de ver la situación de sus compatriotas. Y mire cómo es su oración, hermano, porque aquí está la clave. Y dije: te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre, ¿qué? ¿Qué, hermanos? ¿Ve la actitud de acercarse a Dios? ¿No era más fácil de decirle: Señor, ¿qué no estás viendo la situación en la cual estamos? Tú eres el Dios que nos sacó de donde estábamos esclavos. Señor, ¿por qué no restauras? ¿Por qué no nos ayudas? ¿Por qué no nos libertas? ¿Por qué no nos ayudas? ¿Por qué no podemos estar como antes estábamos? ¿No era más fácil decir eso? Este varón se pone en el lugar del pueblo y se duele y dice: Señor, hemos pecado. Híjole, hermano, qué gran enseñanza, ¿no? Esa es la actitud que tenemos cuando nos acercamos a Dios, hermanos. Fíjese que algo, no porque yo sea perfecto, ¿no? Pero algo que sí me acuerdo, mi hermano, es que cuando le pedimos a Dios algo, siempre recuerdo, y digo, no estoy diciendo que soy perfecto. ¿Realmente merecemos pedirle a Dios que Él venga y atienda a mi voz? Otra pregunta que me hago también es: ¿no estaré pagando lo que en cierta manera por desobediencia estoy pasando? Tenemos que preguntarnos eso antes de pedirle a Dios que venga y nos ayude. Si realmente estoy viviendo una vida que a Él le agrada, hermano, yo no tengo que decirle que venga y me haga lo que tenga que hacer. Y no estoy diciendo que no tengamos que orar. Para eso están las peticiones de oración, hermano. Pero tenemos que reflexionar cómo estamos viviendo delante de Dios, cómo nos acercamos delante de Dios. ¿Realmente reconocemos nuestro pecado? ¿Realmente nos humillamos delante del Señor para decir: Señor, no soy digno ni de acercarme a ti?
pero ten misericordia. Esa es la manera que nos acercamos, hermanos. Dice el verso 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti. Este varón se está poniendo delante de su pueblo también, diciendo: Señor, esta condición tenemos. Nos hemos corrompido delante de ti, no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Verso 8, acuérdate ahora la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. ¿Qué recordaba? Esta palabra que ya se había dado en Levítico capítulo 26, verso 33. Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Y esto es lo que él estaba recordando. Por eso era la condición de este pueblo. Pero mire el verso 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Pero qué tenía que hacer el pueblo? Reconocer su pecado, volverse a Dios, humillarse delante de Él. Dice el verso 10, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes deseen reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque ya yo servía de copero al rey. Y usted va a leer los siguientes versículos y Dios prepara el camino para ir a la reconstrucción del templo, porque allí se iba otra vez a proclamar su palabra, y Dios había prometido que Él estaría en medio de su pueblo. Mientras que, hermano, mientras ellos vivieran una vida deplorable, mientras ellos vivieran en pecado, mientras ellos siguieran haciendo conforme su voluntad, no es de esa manera. Por eso Dios se había apartado, por eso Dios los había dispersado. Amén. Entonces, ¿de qué manera tengo que acercarme al Señor? Rápidamente vamos a Daniel. Otro varón que no tenía por qué, pero lo hizo y se fue también cautivo. Pero ahí donde estaba, en Babilonia, también clamó a Dios y recordó esos 70 años que Dios había dicho que traería sobre ellos. Capítulo 9, verso 1 al 6. Y de hecho hasta muchos, aún cristianos, llegan a decir que quieren hacer el ayuno de Daniel. Hermanos, si realmente supieran cómo lo hizo y por qué lo hizo y con qué propósito, entonces sería otra cosa. Pero mire, algo muy importante, capítulo 9 de Daniel. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de las naciones de los medos, los persas, y que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, que recordó que Dios traería juicio y Dios estaba cumpliendo y que ese tiempo se había cumplido. Dice el verso 3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, fíjese bien lo que va a decir Daniel: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿No es lo mismo que estaba hablando Nehemías, hermano? ¿Qué relación tendrían estos varones con Dios? ¿Qué sabrían de Dios? ¿Qué sabe usted de Dios también? Verso 5, la clave: hemos pecado. ¿Qué dice Daniel, hermano? Hemos pecado.
ahora que estuvimos meditando en Malaquías, y vemos uno de los varones que Dios dice que salvaría, o que solamente se salvaría en medio de una tribulación grave, Daniel. Y él está reconociendo su pecado también. Se pone en el lugar de sus hermanos y dice su oración: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Híjole, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Qué dice Daniel, hermano? ¿Cómo se acercó a Dios? ¿Y qué está orando Daniel, hermano? Algo que Dios cumpliría, hermanos. Algo que Dios había prometido. ¿Usted cree que a Dios se le olvidó? No, no se le olvidó. Sencillamente era el tiempo que Dios había determinado. Y él está recordando la palabra que Dios había hablado hacía 70 años. Pero no se le olvida en poner en primera instancia que habían estado ahí, o que estuvieron ahí, o que están ahí por su pecado, por su rebelión, por la iniquidad. Y una vez más se humilla delante del Señor. ¿Usted cree que Dios no iba a decir: caray, esto es lo que yo quiero de todos? Hermano, empezamos diciendo que solo en Dios hay esperanza, ¿no? Y es que el hombre no puede hacer nada para hacer lo que Dios solo hará. Capítulo 8 ¿de qué, hermanos? De Zacarías. Vamos a regresar al capítulo 8. Amén. Dice el capítulo 8, verso 1: vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión, con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová: yo restauraré a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos. Y esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días. En otra versión dice: a lo mejor a ustedes se les hace difícil, imposible, pero dice el Señor: ¿también será maravilloso delante de mis ojos? Otra versión dice: ¿será imposible para mí? Dice Jehová de los ejércitos. Hay cosas, hermanos, que para nosotros son imposibles. Cosas que vemos que a lo mejor nunca van a cambiar para nosotros, ante nuestros ojos carnales. Pero para Dios es imposible, hermano. Para Dios todo es posible, lo veíamos en Romanos, ¿no? Pero ¿qué es posible para Dios? Cumplir la salvación en la vida del ser humano, cumplir la salvación que Dios ha preparado. Por eso Dios les dice, hermanos, capítulo 8, verso 6. Verso 7: así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Miren lo que tenemos que hacer solamente nosotros. Esfuércense vuestras manos los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas. Desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos, ¿para qué? Para edificar el templo. Hermanos, hoy en día nosotros, ¿qué estamos construyendo? ¿Qué estamos edificando? El templo de Dios. Esforcémonos, ¿pero en qué? Por último, Josué, capítulo 1, verso 7. Usted se lo sabe, ¿verdad? Pero es la misma palabra que les había hablado en ese tiempo. ¿En qué tenían que esforzarse para entrar a la tierra prometida? No en tomar una espada, no en caminar más rápido, no en vencer al enemigo como tal, porque Dios se los iba a entregar en sus manos, ¿verdad? Pero es la misma palabra que les está hablando, verso 7 del capítulo 1 de Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Para ir a dónde, hermano? Al lugar que Dios ha prometido, la salvación. Ellos a la tierra de Canaán, pero esa tierra de Canaán simbolizaba ahora en día la salvación. Dios estaría en medio de su pueblo. Por eso le vuelve a recordar, verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces? Si hay esperanza en Él, yo creo en Dios, pero ¿cómo me estoy acercando al Señor? Hermano, recuerde esta noche esto. No te acerques a Dios pidiendo lo que tú quieres, sino pídele a Dios que te perdone. Pídele a Dios que seas un mejor siervo delante de Él, que obedezca su palabra, y entonces lo que tú quieres o lo que tú necesitas, hermano, más bien lo que tú necesitas, Dios lo hará a su tiempo. Amén. Eso es lo que pide el Señor, hermanos. Si oramos de esta manera, como oraron todos los siervos que entendieron la voluntad de Dios, y hoy en día no está lejana a nosotros, entonces Dios cumplirá su pacto, su palabra en nuestras vidas. Y es llevarnos a la salvación, hermanos, que es realmente lo que Él busca de nosotros. Todo lo demás, hermano, Él lo hará conforme su voluntad y a su tiempo. No se desespere. Amén. Oramos a Dios. ¿No está triste? Bueno, vamos a clamar a Dios. Bendito Dios, te damos gloria y honra, Padre. Hoy, Señor, nos has hablado fuertemente, Señor, y sabemos que a veces nos acercamos a ti porque nuestra necesidad, nuestro problema, nuestra situación nos hace ser vulnerables, Señor, y no entendemos que primeramente tú quieres que podamos escuchar lo que tú tienes para nosotros, que podamos obedecer a lo que nos estás hablando, y que para nosotros a lo mejor sea más fácil pedirte que hacerlo. Perdónanos, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor, y clamamos en esta hora. Te pedimos, Señor, perdónanos porque hemos pecado, porque no nos hemos acercado como tú deseas, porque, Señor, hemos pedido antes lo que nosotros queremos que lo que tú quieres. Perdónanos, Señor.
no tenemos palabras, no tenemos actitud para estar delante de ti y humillarnos, Padre. Ayúdanos a entender tu voluntad cada día y que seamos dignos, Señor, de alabarte, porque solamente en ti podemos tener vida eterna. Enséñanos, Dios, y que cada día, Señor, no perdamos esa comunión, pero no solamente que escudriñemos y que meditemos, sino que lo llevemos a la práctica. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.